Muy buenos días, estimadas y estimados cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, académico e investigador en ciencias jurídicas, adscrito a la Universidad Veracruzana y a la Universidad de Jalapa. Y en esta ocasión me permito darles la más cordial de las bienvenidas a nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, a esta conferencia magistral titulada Nuevos Consejeros Electorales, misma que será disertada por el académico e investigador doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Él, además de una extraordinaria trayectoria en temas políticos, electorales y jurídicos, es investigador adscrito a la Universidad de Jalapa. Verdaderamente nos sentimos honrados de contar con la brillante exposición del doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Distinguido doctor, muy buenos días, qué gusto contar con su valiosa presencia, sea bienvenido. Gracias, doctor Vázquez Azuara. Igualmente un saludo para el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, y para el doctor Ubaldo Márquez Roa, secretario técnico del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones que dirige usted, señor doctor Vázquez Azuara. Muchísimas gracias, distinguido doctor. Verdaderamente es una distinción contar con usted en este espacio virtual para todas y todos los cibernautas y toda la comunidad universitaria que integra nuestra casa de estudios. Y bueno, pues antes de ceder el uso de la voz al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, quiero leer unas breves líneas de su extraordinaria trayectoria profesional y académica. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández es licenciado en Derecho y maestro en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en justicia electoral, precisamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es doctor en estudios políticos por la Universidad de París. Acreditó el programa postdoctoral en control parlamentario y políticas públicas de la Universidad de Alcalá, España. También cuenta con un postdoctorado en regímenes políticos comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs. Cuenta con amplia experiencia en el servicio público en los ámbitos municipal, estatal y federal, incluyendo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Secretaría de Gobernación Federal, entre otros. Es docente de posgrado y ha publicado diversas obras en materia jurídica bajo diversos sellos editoriales de amplio prestigio y actualmente es investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito a la Universidad de Jalapa a través de su Instituto Interdisciplinario de Investigaciones. Recientemente, la Universidad de Jalapa tuvo el honor de que bajo su sello editorial se publicaran las dos más recientes obras del doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, siendo estas El presidencialismo en la cuarta transformación y, por supuesto, Metodología, Deontología y otros temas jurídicos, entre otras obras, por supuesto. Mismas que debo referir ya se encuentran disponibles en la biblioteca virtual de la Universidad de Jalapa para su consulta precisamente de manera pública y descargables en versión PDF para poder ser utilizados como textos y referentes en temas de política y ciencia jurídica en este contexto. Indudablemente es un verdadero honor contar con la presencia del doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Doctor, muchísimas gracias por aceptar impartir esta importante conferencia a la luz de estos cambios que se han dado en el Instituto Nacional Electoral, precisamente renovando los consejeros que lo integran. Así que sin más preámbulos y reiterando nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a su gran trayectoria, doctor, le cedo el uso de la voz y muchísimas gracias nuevamente por participar en este evento académico. Muchas gracias nuevamente, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, al público virtual que se va a ir agregando poco a poco y a los que desde este momento ya nos empiezan a acompañar. El tema, como ya lo ha mencionado el doctor Vázquez Azuara, es nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, lo cual nos permite avisorar un poco, primero sobre los antecedentes, luego sobre la actualidad y enseguida sobre
la perspectiva del propio Instituto Nacional Electoral, tomando como eje de nuestro análisis en esta ocasión la reciente designación por parte de la Cámara de Diputados de los 4 nuevos consejeros del órgano superior de dirección del INE, que es el Consejo General, y que vamos a ver en el análisis de las instituciones electorales que enseguida llevaremos a cabo. Vamos a ver la importancia de estos 4 nombramientos y sobre todo lo que ha destacado mucho la prensa, la importancia de la construcción de consensos al interior de una Cámara de Diputados plural, no obstante que un partido político, el partido Morena, tiene una amplia mayoría y que con relativa facilidad hubiera podido designar a personas afines a esa mayoría parlamentaria, pero como ha quedado claramente señalado en la prensa nacional y también ha sido una declaración de los diferentes actores políticos en la prensa, se logró un consenso mayoritario, prácticamente unánime. Ciertamente no fue una votación unánime, pero sí fue una votación ampliamente mayoritaria a la que concurrieron todos los grupos parlamentarios que integran la actual legislatura de la Cámara de Diputados, lo cual da una enorme legitimidad a los 4 nuevos consejeros que recién llegan al Consejo General del INE, pero también da una gran fortaleza institucional al órgano superior de dirección, al Consejo General en su conjunto, pero vamos a ir desmenuzando, vamos a ir desglosando los diferentes elementos que tiene este tema y que yo presento a ustedes de la manera siguiente. Entraré primero con una introducción que ya he empezado a realizar y que habré de continuar. Enseguida me referiré a las autoridades electorales en México con una muy breve referencia histórica. Después habré de abordar la legislación aplicable en la materia electoral para continuar con los procedimientos para la designación de los consejeros electorales y la renovación gradual de todas las autoridades electorales de nuestro país. Para ello me voy a referir no solo a los procedimientos recientes, el más reciente sin duda es el de los 4 nuevos consejeros que acabo de mencionar, pero hay otros en curso y me voy a referir a ellos para finalmente presentar un análisis prospectivo con la propuesta de alternativas viables para el perfeccionamiento de los procesos de selección, concretamente de los consejeros electorales del órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral. El interés por la reciente designación de los 4 nuevos consejeros del INE es una magnífica oportunidad, reitero, para estudiar los antecedentes, la actualidad y la prospectiva de la designación de autoridades electorales en nuestro país. En primer lugar, por razones de interés ciudadano, pero para los estudiantes y profesores universitarios y de institutos tecnológicos, así como de otras instituciones de educación superior, también por razones profesionales y laborales, resulta un tema muy, pero muy atractivo. Desde el punto de vista profesional, la materia electoral se ha convertido en un objeto de estudio relativamente nuevo en nuestro país en virtud de la extensión y complejidad de los derechos sustantivos y adjetivos, así como de la integración y administración de las instituciones encargadas
de promover, aplicar, vigilar y sancionar el cumplimiento de tales derechos político-electorales de los ciudadanos. El ámbito electoral se ha convertido, por lo tanto, en un atractivo mercado de trabajo profesional. Sin duda alguna, el primero escrupulosamente regulado mediante rigurosos procedimientos de acceso y un servicio profesional electoral nacional que no solo es pionero, sino que por su integralidad, por su obligatoriedad, hasta el momento es el único servicio profesional civil de carrera en nuestro país, independientemente de que existen otros servicios profesionales de carrera, tanto en la Administración Pública Federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el INEGI, en la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, en muchas instituciones, y desde luego uno que sería el primero históricamente, el servicio de carrera en el Servicio Exterior Mexicano para embajadores y cónsules. Pero a mí me parece que el servicio profesional nacional más completo, más integral, más vinculante, es decir, necesariamente obligatorio para el acceso y promoción de los servidores públicos del área electoral, es justamente este que estoy platicando, el Servicio Profesional Electoral Nacional. Porque, como lo vamos a ver enseguida, no solamente los servidores públicos de carrera entran al servicio electoral en nuestro país mediante exámenes muy rigurosos, sino que todos los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral, tanto a nivel nacional como es el Consejo General del INE, al que ya me he referido, pero también los consejos generales de los llamados OPLES, los organismos públicos locales electorales, en cada una de las entidades federativas del país, son igualmente los integrantes de estos otros consejos generales, son seleccionados de una manera muy rigurosa, muy escrupulosa, y no hay ninguna otra forma de incorporarse a un órgano de dirección del instituto, sea a nivel nacional, sea a nivel local, en los estados de la República, si no es a través de estos exámenes que estoy comentando. De ahí que el análisis del tema que ahora presento a ustedes tiene que ver no solo con su evolución histórica y los acontecimientos recientes y presentes, sino también con la evolución deseable para mejorar los procedimientos de nuestra forma democrática de gobierno. Paso ahora a señalar cuáles son, a grandes rasgos, las autoridades electorales en México, con el propósito de que más adelante veamos de manera general los procedimientos de integración y designación de esas autoridades electorales en nuestro país, en cada uno de los tres grandes ámbitos que integran las autoridades electorales en México. Antes yo quisiera señalar, enfatizar que la existencia de autoridades electorales en México, integradas de la manera que enseguida vamos a ver, es un hecho relativamente reciente. En el caso de las autoridades administrativas,
el antecedente inmediato del Instituto Nacional Electoral fue el Instituto Federal Electoral y data apenas del año 1989-1990. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su antecedente inmediato es el Tribunal Federal Electoral, que también es de la reforma constitucional de los años 89-90, la reforma constitucional y la reforma legal, pero que a su vez el Tribunal Federal Electoral tiene su antecedente en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que es apenas de 1986. Y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, esa es todavía más reciente, debe ser del año 1992. ¿Cómo se hacían las elecciones en nuestro país antes? Porque en nuestro país siempre ha habido elecciones. Nosotros recordemos que hemos pasado por diversas formas de gobierno. Primero tuvimos un imperio, el imperio de don Agustín de Iturbide. Después volvimos a tener otro imperio, el del emperador Maximiliano. Pero antes tuvimos, inmediatamente después del imperio de Iturbide, tuvimos la primera República Federal con la Constitución Federal de 1824. Pero muy poco tiempo después, apenas en el año 1836, tuvimos una república centralista. Dejó de ser una república federal, México, para convertirse en una república centralista. Y hubo una segunda constitución centralista en el año 1843. En 1836 tuvimos las 7 leyes constitucionales de carácter centralista y en 1843 tuvimos las bases orgánicas de la República Mexicana que también daban forma a una república centralista. Tuvimos después la Guerra de 3 años, la Guerra de Reforma, tuvimos después la lucha contra el imperio que Napoleón Bonaparte, el sobrino del primer Napoleón, había enviado al príncipe de Austria, Maximiliano de Habsburgo, como emperador de los mexicanos, a solicitud, desde luego, de un cierto grupo de mexicanos, que en esa época, recordemos que la forma de gobierno en los países europeos era la monarquía en todos ellos, o prácticamente en el mayor número de ellos, aunque tenía sus diferentes modalidades. No voy a entrar aquí a estas cuestiones puntuales de la forma de gobierno. Me quedo en que pasamos de la República Centralista al imperio breve de Maximiliano, a la restauración de la República y desde luego a la nueva, a la Constitución, a la restauración de la Constitución Federal de 1857. Tuvimos después un largo periodo de un gobierno de un solo hombre, del general Porfirio Díaz, que por la fortaleza militar que él logra, justamente como uno de los generales más importantes, que permite el triunfo militar en contra de la intervención francesa y permite la restauración de la República. Y esto es lo que a la muerte del presidente Juárez, contra el cual, por cierto, se levanta en armas el general Díaz en contra de Benito Juárez, mediante el Plan de la Noria, pero es una rebelión que es controlada, que es sofocada, y cuando muere el presidente Juárez y toma el poder el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, se vuelve a levantar en armas el general Porfirio Díaz con el Plan de Tuxtepec, y entonces sí logra tener un triunfo militar y llegar al poder político como presidente
como uno de los lemas del plan de Tuxtepec había sido el sufragio efectivo y la no reelección, pues entonces él no se reelige de manera inmediata, pero queda un aliado militar y un amigo de él, un colaborador cercano, el general Manuel González, queda 4 años como presidente, se reforma la Constitución y se permite nuevamente que el presidente que ya ocupó sus funciones vuelva a ser candidato presidencial, y de ahí se queda por muchos años, por 30 años más, se queda como presidente de la República el general Díaz hasta que, como todos sabemos nosotros, viene el plan de San Luis del presidente Madero, renuncia del candidato presidencial Francisco Madero, que pierde en las elecciones frente a Porfirio Díaz, pero que se levanta con el plan de San Luis y que finalmente, mediante los tratados de Ciudad Juárez, logra, con la amenaza de un levantamiento militar, logra la renuncia del general Díaz, quien se exilia a Francia, y se convoca a elecciones, gana las elecciones el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, pero muy poco tiempo después hay un golpe militar, hay un golpe de Estado en contra del presidente democráticamente electo y del vicepresidente, quienes además son asesinados, y entra a la presidencia de la República el general Victoriano Huerta. Hay un levantamiento militar casi inmediato, encabezado por el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, y finalmente este levantamiento logra su triunfo militar, y además este triunfo militar establece una nueva constitución que, como todos sabemos, es la Constitución de 1917, que es la Constitución en vigor, aun cuando es una Constitución que tiene más de 700 reformas, y algunas de esas reformas las vamos a analizar enseguida, sobre todo en materia electoral, nos vamos a referir a ellas, pero lo importante es que en el año 1911, con una reforma legal a la ley electoral de la época, el presidente Madero establece la elección directa de diputados y senadores, y va a ser hasta la Constitución de 1917 donde se establece, como sucede actualmente, la elección directa, la elección popular directa del presidente de la República. Pero ¿qué pasaba con las autoridades electorales que organizaban las elecciones? Bueno, pues eran autoridades totalmente descentralizadas, donde prácticamente la responsabilidad correspondía a las autoridades de las entidades federativas y concretamente a las autoridades municipales y a la ciudadanía, porque era la ciudadanía los primeros que llegaban a la casilla de votación eran los que integraban la mesa directiva de la casilla. No existía, como existe ahora con el INE, una autoridad electoral encargada de organizar en todo el país las elecciones. Y esto obviamente dio lugar a una gran cantidad de abusos y de irregularidades en la integración de las mesas directivas de casilla y en los resultados electorales, hasta que finalmente fue hasta el año 1946 cuando se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que tuvo la responsabilidad de organizar los procesos electorales. Pero esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral conoció su propia evolución y se convirtió después en la Comisión Federal Electoral. Esta Comisión Federal Electoral, durante la elección para suceder
al presidente en el año 1988, al presidente Miguel de la Madrid, hay un gran cuestionamiento porque tres de los candidatos presidenciales, cada uno de ellos se reclama como triunfador. De una parte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de un frente democrático nacional que agrupó a varios partidos políticos de oposición. De otra parte, el candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, don Manuel J. Cloutier, también se reclamó como candidato triunfador, y el candidato del partido del gobierno en ese momento, el Partido de Revolución Institucional, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, fue declarado presidente triunfador por parte de la Cámara de Diputados, porque además en esa época el órgano de última instancia para la definición y solución de los conflictos electorales eran los colegios electorales de las cámaras. Cada una de las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las cámaras de diputados locales, calificaban la elección de sus miembros. Y en el caso de la elección del presidente de la República, era la Cámara de Diputados la que calificaba la constitucionalidad y la legalidad de la elección del presidente. De tal suerte que en 1988 se discute el triunfo del presidente Salinas de Gortari, a quien la Cámara de Diputados declara constitucional y legalmente electo, pero que trae obviamente una muy intensa negociación política entre todos los partidos políticos que reclamaban el triunfo y el que fue declarado triunfador. Y entonces vino una consulta pública y una concertación política entre todos los partidos políticos nacionales, que se llevó a efecto en la Secretaría de Gobernación, y como consecuencia de esa consulta y concertación política, vino a la reforma constitucional que creó al Instituto Federal Electoral, que convirtió al anterior Tribunal de lo Contencioso Electoral, que regulaba algunas cuestiones menores de las elecciones, pero que no resolvía en definitiva estas cuestiones, porque todas las controversias electorales eran resueltas en definitiva por los colegios electorales de las cámaras, lo que yo acabo de decir hace rato. Y en el caso de la elección del presidente de la República, la solución final la daba, ante cualquier controversia, la daba la Cámara de Diputados, como sucedió con la elección del presidente Salinas de Gortari. Viene entonces la creación del Tribunal Federal Electoral, la creación del Instituto Federal Electoral, pero posteriormente se crea una sala de segunda instancia en el Tribunal Federal Electoral en el año 1993, y por primera ocasión los magistrados de tribunales colegiados de circuito, varios de ellos en funciones, piden licencia porque la reforma constitucional integra una sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, a la que llegan designados magistrados de tribunales colegiados de circuito, y preside esa sala de segunda instancia quien en ese momento era el presidente del Tribunal Federal Electoral. Pues bien, después viene una siguiente reforma, ya con el presidente Ernesto Zedillo, viene una siguiente reforma en el año 1996, donde el Instituto Federal Electoral, que antes era presidido
por el secretario de Gobernación, es decir, el Poder Ejecutivo formaba parte del Instituto Federal Electoral y además era la cabeza del instituto. Sale el Poder Ejecutivo del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, con lo cual se afirma la autonomía de la autoridad electoral, y a los consejeros electorales del nuevo IFE va a ser la Cámara de Diputados la que los va a nombrar. Y viene después una reforma igualmente importante al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, que son las reformas de 2014, y en las reformas de 2014 el Instituto Federal Electoral cambia de nombre, se vuelve Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantiene su nombre. Y ya para ese momento, en una reforma anterior, en el año 2007-2008, constitucional y legal, se había creado una sala regional especializada, y esta sala regional especializada resolvía el proceso en última instancia. En última instancia lo hacía la sala superior, pero la sala regional especializada, como sucede hasta la fecha, resuelve el procedimiento especial sancionador en los casos de propaganda electoral y de quejas por propaganda gubernamental. Y bueno, me estoy yendo a una reforma previa de 2007-2008, regreso a la reforma muy importante de 2014, y entonces se crea temporalmente, se crean dos fiscalías especializadas muy importantes que están reguladas no en el texto de la Constitución, pero sí en el texto de artículos transitorios de la reforma constitucional de 2014. Y esas dos fiscalías especializadas son la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, y la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, contra actos corruptos. No me detengo, pero solamente señalo el hecho de que en realidad fueron dos entidades públicas con una gran autonomía, y hasta ahí solamente dejo la referencia histórica, porque esto ya nos permite llegar al momento, este relato histórico constitucional electoral que acabo de hacer, y también político histórico que acabo de hacer, nos lleva a la situación actual que vive el país con respecto a las autoridades electorales. ¿Cuáles son nuestras autoridades electorales? Primero, autoridades administrativas, el Instituto Nacional Electoral, y en los estados de la República y en la Ciudad de México, los organismos públicos locales electorales. Tenemos autoridades administrativas que son las encargadas de organizar las elecciones, que es lo que he venido relatando. Luego tenemos las autoridades jurisdiccionales. Desde las reformas de 1996, en la época del presidente Zedillo, desaparecen los colegios electorales de las cámaras, y la instancia que decide en último momento, en último análisis, cualquier conflicto electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya no hay colegios electorales, y van a ser los magistrados de la Sala Superior los que declaren la validez de la elección presidencial, como ha sucedido.
al presidente López Obrador, fue el Tribunal Electoral quien declaró la constitucionalidad, dictaminó y declaró la constitucionalidad y legalidad de su elección, pero lo había hecho también en la elección del presidente Peña Nieto, en la elección del presidente Calderón y en la elección del presidente Vicente Fox. Y estas autoridades jurisdiccionales son entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las elecciones federales y también como última instancia cuando se reclama en elecciones locales ante los tribunales electorales de las entidades federativas. Y tenemos finalmente las autoridades penales, porque como lo vamos a ver enseguida, existen delitos electorales que antes estaban en los códigos penales y que ahora están a nivel federal en una ley general en materia de delitos electorales. Y la autoridad penal, que es el Ministerio Público, el Ministerio Público especializado en la persecución de los delitos electorales, es la Fiscalía de Delitos Electorales, que está ahora en la Fiscalía General de la República, pero que ya antes, la FEPADE, estaba al interior de la Procuraduría General de la República. Y en los estados de la República, en la mayor parte de los estados de la República, donde ya las antiguas procuradurías se han convertido en fiscalías generales de la República, todas tienen fiscalías también de delitos electorales al interior de su estructura orgánica. Entonces, ahí tenemos a las autoridades electorales de nuestro país en este momento. Autoridades administrativas, Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales electorales, autoridades jurisdiccionales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tribunales electorales locales. Y en las autoridades penales tenemos la Fiscalía de Delitos Electorales al interior de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de Delitos Electorales locales al interior de las fiscalías locales o de las procuradurías locales, donde todavía exista en este momento la figura de la Procuraduría. Estas son, pues, como ustedes ven, sobre todo para los estudiantes de Derecho que están escuchando en este momento, o a los abogados que están escuchando en este momento, ven ustedes que hay aquí un campo de trabajo profesional muy interesante porque además, tanto en la Fiscalía General, como en el Tribunal Electoral, como en el Instituto Nacional, existen servicios profesionales de carrera, de tal suerte que es mediante concursos cómo se puede ingresar al servicio público en estas instituciones. Pero todavía resulta más interesante para los profesionales de todas las áreas profesionales, no solamente los abogados, los politólogos, los sociólogos, pero también los ingenieros, los arquitectos, que puedan llegar a formar parte de los consejos distritales o de los consejos locales o del Consejo General, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los OPLES, de los institutos electorales de los estados de la República y de la Ciudad de México. Para todos ellos es muy atractivo también porque no se requiere ser abogado para formar parte del órgano superior de dirección, tanto del INE como de los institutos electorales locales. Y aquí lo vemos con los 4 consejeros que acaban de ser designados. No todos ellos son abogados. Si mal no recuerdo, para este momento me parece
que solo uno, y si me apuran, ninguno de ellos es abogado. Son estudiantes y tienen algunos de ellos doctorados, no en derecho, sino en disciplinas sociales y económicas, pero no en derecho, no en derecho. Bien, entonces vamos a continuar refiriéndonos a las autoridades electorales en México. El Consejo General del INE está formado por 11 integrantes. Su presidente es el doctor en Derecho, él sí, Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente, y la licenciada y maestra Adriana Margarita Favela Herrera, también abogada, el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, el consejero Ciro Murayama Reldón. Me parece que el consejero Murayama no es abogado, creo que es sociólogo o es economista. Sin duda, el maestro Murayama es economista. La licenciada y maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, que ella sí es licenciada en Derecho, porque trabajó en el Tribunal Electoral antes, la maestra Diana Paola Rabel Cuevas, el consejero Jaime Rivera Vázquez, y los 4 nuevos, porque los que aparecen con letra itálica y en negrillas son los 4 nuevos, la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, la consejera Carla Astrid Humphrey Jordán. Ella entiendo que tiene el doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense y de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, pero no el doctorado en Derecho. Su doctorado no es en Derecho, como lo acabo de mencionar. El maestro José Martín Fernández Mora, que entiendo que él es sociólogo, y el maestro Uuk Kib Espadas Ancona, que tampoco es abogado, que entiendo es sociólogo también, o historiador y filósofo. No, el maestro Faz es filósofo y el maestro Espada Anconas es sociólogo. Pero ustedes hagan el favor de checarlo, es muy sencillo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no se requiere ser abogado para ser la máxima autoridad en materia electoral del país. Y ahorita vamos a ver la forma como esto se puede lograr. Enseguida veo la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral, después de la Sala Superior, tiene 6 salas regionales, la sala especializada en materia de propaganda y medios de comunicación, que ya he mencionado, y las 5 salas regionales que tienen su sede en la cabecera de circunscripción de cada una de las cabeceras de circunscripción plurinominal para la elección de los diputados por el principio de representación proporcional. Vale la pena recordar que nosotros tenemos, a nivel federal, tenemos 500 diputados, 300 que son electos por el principio de mayoría relativa y 200 que son electos por el principio de representación proporcional a partir de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Y en cada una de esas cabeceras de circunscripción plurinominal, donde se elige a los diputados de representación proporcional, hay una sede regional, hay una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son muchos los integrantes, por lo tanto solamente me voy a referir a los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Son el licenciado, el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera y los magistrados, el maestro Felipe de la Mata Pizaña, la doctora Janine M. Otálora Malasís, el licenciado Indalfer Infante González, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la doctora Mónica Aralí Soto Fregoso,
y el doctor José Luis Vargas Valdés. Ahí sí todos son abogados, es un tribunal de legalidad y constitucionalidad y de convencionalidad, y obviamente solamente pueden llamarlo abogados, porque así lo señala la Constitución y la ley. Las autoridades electorales en México son, en la materia penal, desde luego el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, y el fiscal especializado en delitos electorales, el licenciado José Agustín Ortiz Pizarro. Ellos dependen de la Fiscalía General de la República, es decir, lo que antes fue la Procuraduría General de la República y que después de las reformas derivadas del Pacto por México, al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, se convierte la Fiscalía General de la República en un organismo constitucional autónomo y por lo tanto cambia de nombre de Procuraduría General a Fiscalía General. También señalo como autoridades electorales en México a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al rato explico por qué. Por el momento señalo sus nombres. El doctor en Derecho Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro presidente del Pleno de la Suprema Corte, el doctor Javier Laínez Potisek, el licenciado Fernando Franco González Salas, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Luis María Aguilar Morales, el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, la doctora Norma Lucía Piña Hernández, el doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, la licenciada Yasmín Esquivel Moza y la ministra Margarita Ríos Farjat. ¿Por qué es autoridad electoral la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me detengo aquí un momento y con esto cierro el comentario que hice con respecto a la presencia de magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito en la sala de segunda instancia en el anterior Tribunal Federal Electoral. Sucede que hace muchos años en México, en el siglo XIX, la Suprema Corte de Justicia era integrada mediante elección popular indirecta. Y el fiscal, lo que es ahora el fiscal como organismo constitucional autónomo, titular de un organismo u órgano constitucional autónomo, no era parte del Poder Ejecutivo Federal, como lo fue después el Procurador General de la República, era designado por el presidente de la República. El fiscal general ya no lo es designado por el Senado. Es un organismo constitucional autónomo. Pero la Fiscalía en la Constitución de 57, al igual que los ministros de la Corte en esa época, eran de elección popular indirecta en primer grado. El presidente de la República era de elección popular indirecta en primer grado. Los diputados y los senadores, originalmente en su texto inicial, la Constitución de 57 solamente tuvo diputados de elección popular indirecta en primer grado, y va a ser el presidente Lerdo de Tejada quien en el año 1874 va a restablecer, va a lograr la reforma constitucional que permite restablecer el Senado de la República, y a partir de entonces también los senadores son de elección popular indirecta en primer grado, igual que el fiscal, igual que los ministros de la Corte. Y por allá del año 1882-1884,
En algunos estados de la República, concretamente en Puebla y en el estado de Morelos, algunos ciudadanos se amparan en contra de cuestiones fiscales de los gobernadores, pero los gobernadores no habían sido electos de manera constitucional y legal, y entonces la Suprema Corte de Justicia, siendo presidente de la Corte, don José María Iglesias, establece un criterio jurisprudencial conocido como la tesis de la incompetencia de origen. Y la tesis de la incompetencia de origen consistía en esencia en analizar la constitucionalidad y la legalidad de la elección de una autoridad, en estos casos fueron los gobernadores de los estados, y declarar nulos los actos que hayan expedido gobernadores que hayan tenido una elección inconstitucional e ilegal. Y esto se llama la tesis jurisprudencial de la incompetencia de origen. Ya para entonces viene el primer gobierno del presidente Porfirio Díaz, pero cuando es presidente el general Manuel González, cambia el presidente de la Corte, deja de ser el presidente Iglesias y sube como presidente de la Corte el ministro Ignacio L. Vallarta. Y a él le corresponde abandonar el criterio de la tesis de incompetencia de origen y declarar improcedente el amparo en cuestiones electorales. Y esta es una tradición que se va a mantener hasta el año 1993 que acabo de mencionar, cuando se crea la Sala de Segunda Instancia de el tribunal, entonces Tribunal Federal Electoral, y es integrada esa Sala de Segunda Instancia por magistrados de tribunal colegiado de circuito. Recuerdo en este momento que eran magistrados de tribunal colegiado de circuito y formaron la Sala de Segunda Instancia varios magistrados que después fueron ministros de la Suprema Corte. Y era presidente del Tribunal Federal Electoral un actual ministro de la Suprema Corte. El actual ministro, don Fernando Franco González Salas, era en esa época presidente del Tribunal Federal Electoral. ¿Qué es lo que quiero poner de relieve con esto? Que hasta la fecha el criterio de la improcedencia del amparo en materia electoral sigue vigente, pero ahora sí, ya después de las reformas de 1996, tenemos un tribunal especializado para resolver de manera definitiva todos los problemas electorales. Pero durante muchos años no tuvimos esa protección judicial, jurisdiccional, porque era improcedente el juicio de amparo. Bien. Y en las reformas de 1994, al inicio del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, hay una reforma en materia judicial muy importante que modifica completamente la forma de integración y el número de integrantes de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además crea un nuevo órgano especializado en la carrera judicial y especializado en la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Y el Consejo de la Judicatura Federal se integra
con un consejero designado por el presidente de la República, 2 consejeros designados por la Cámara de Senadores, 1 por la mayoría, el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Senadores, y otro por el grupo de primera minoría en la Cámara. Entonces, y luego los otros miembros, 3 miembros, son designados por el Pleno de la Suprema Corte, y el presidente del Consejo de la Judicatura Federal es al mismo tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, me refiero a la reforma constitucional de 1994 porque en ese año se crean 2 medios de control constitucional. O se regula puntualmente uno y se crea uno nuevo, que se agregan como medio de control constitucional al juicio de amparo. Es decir, el único medio de control constitucional que nosotros teníamos era el juicio de amparo. Y las cuestiones político-electorales, cuando se abandona la tesis de la incompetencia de origen, eran improcedentes en materia de amparo. No se podían juzgar cuestiones electorales vía el amparo, de tal manera que no había ningún medio de control constitucional que los ciudadanos pudiésemos hacer, los ciudadanos mexicanos y los no mexicanos, pero que fueran habitantes de la República, pudieran hacer valer en materia político-electoral. Claro que los extranjeros no pueden intervenir en cuestiones político-electorales, pero vamos a ver más al rato cuestiones muy interesantes, si nos da tiempo. Se crea entonces la acción de inconstitucionalidad y en el 94, y se crea la controversia constitucional. Pero expresamente se señala que las cuestiones electorales no serán materia de acción de inconstitucionalidad, porque todavía pesa mucho esa resistencia, esa tradición constitucional, para evitar que el Poder Judicial de la Federación se metiera a resolver cuestiones político-electorales. Pero 2 años después, en el año 96, cuando viene durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal Electoral se convierte en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano especializado de el Poder Judicial de la Federación para las cuestiones electorales. Se excluye expresamente la prohibición, se quita la prohibición de que las leyes en materia electoral fueran materia de acción de inconstitucionalidad. Es decir, desde el año 1996, todas las leyes electorales pueden ser impugnadas por los titulares de la acción de inconstitucionalidad, pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal forma que las leyes electorales pueden ser impugnadas en el caso concreto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero de manera general y abstracta, una ley electoral solo puede ser impugnada ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si al resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley electoral tienen criterios diferentes el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, quien resuelve la contradicción de tesis
y por lo tanto la contradicción de criterios, perdón, quien resuelve la contradicción de criterios es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es que, por esta única razón, por ser autoridad que resuelve la inconstitucionalidad de leyes electorales, la Suprema Corte, y que resuelve las contradicciones de criterios entre los criterios sostenidos por el Tribunal Electoral y la propia Suprema Corte, se vuelve la autoridad de última instancia, la Suprema Corte, en materia electoral sobre la constitucionalidad de las leyes electorales. Bien, también hay un dato que quiero señalar aquí. Mientras, donde vimos antes en la integración, veamos el número de integrantes mujeres que hay en el Consejo General del INE. Ahí hay 5 y 6. Hay 5 mujeres y 6 varones. Y en el proceso de selección más reciente, donde entraron los 4 consejeros que he estado comentando, hubo impugnaciones ante el Tribunal Electoral de personas del sexo femenino que se sintieron agraviadas en el proceso de selección de consejeros electorales por que se les discriminó, según ellas, por el hecho de ser mujeres. Señalo solamente el dato a terminar. En el caso de los magistrados electorales, ahí tenemos, fíjense ustedes que tenemos solamente 3, me parece, 3 integrantes mujeres. Tenemos a la magistrada Yanino Talora y tenemos solamente a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Ahí solamente tenemos 2 mujeres. Ahí no tenemos 3, tenemos 2 mujeres. En el caso de la fiscalía, ahí son varones los 2, pero no es un cuerpo colegiado. Y en el caso de la Suprema Corte, ahí sí tenemos 4 mujeres. Tenemos a la señora ministra Piña Hernández, a la ministra Esquivel Moza, a la ministra Ríos Farhat, ¿no? También tenemos 3 mujeres. 3 mujeres. Bueno, vean ustedes que el principio de paridad de género es un principio que existe ya en la Constitución. Me detengo ahí con respecto a la integración de las autoridades electorales y solamente quisiera yo mencionar 2 libros. Este libro se llama La política desde la justicia. La autora se llama Karina Anzolavere. Y este otro libro se llama La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus ministros, la política y el agravio social. Su autora es la doctora Angélica Cuellar Vázquez, quien entiendo es o fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tienen de particularidad estos 2 libros? Tienen de particularidad que entran al análisis puntual individual de cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo le digo a los estudiantes de Derecho, pero también a los estudiantes de Ciencias Políticas, a los estudiantes de Sociología, a cualquier investigador en Ciencias Sociales
y administrativas que se interesen en el tema, que es muy importante que nosotros pongamos interés, énfasis en el comportamiento individual de cada una de las autoridades electorales que he mencionado. Que veamos primero cómo se da su elección, pero sobre todo cómo se da su desempeño en la función para la que son designados. Todos ellos son funcionarios públicos. La Constitución establece el principio de máxima publicidad y entonces nosotros podemos con mucha facilidad investigar cuál es el desempeño, de qué manera votan en los asuntos colegiados que resuelven y cuál es la forma como argumentan, como fundamentan y como motivan sus votos. Y en el caso de los magistrados que dictan sentencia, pues todavía es más sencillo, porque ahí todas las sentencias aparecen tanto en los tribunales electorales locales como en los tribunales, en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en las salas regionales y en la sala superior. Todas las sentencias aparecen publicadas y entonces uno puede hacer el análisis de la fundamentación y motivación de cada una de las sentencias. Sirve que yo agrego hace rato, el doctor Vázquez Azuara hizo el favor de referirse a dos de los libros más recientes de mi autoría que acaba de publicar la Universidad de Jalapa, donde yo soy investigador, pero yo me referiría ahora a un libro nuevo que estoy escribiendo que se llama Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México, donde justamente entro al análisis puntual de las resoluciones y de los votos como particulares, o los votos concurrentes, o los votos aclaratorios que firman los señores magistrados en el cuerpo colegiado que integran, para ver la viabilidad, la procedencia, la pertinencia de la forma como toman sus decisiones. Nosotros, en sede académica, nosotros los académicos, lo que hacemos es justamente investigar, evaluar, comparar y sacar conclusiones respecto del comportamiento de las autoridades electorales, en este caso, de cualquier otra autoridad, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del tema electoral, mi trabajo que acabo de presentarles a ustedes, que estoy terminando, es sobre la justicia electoral en nuestro país. ¿Y de qué trata la justicia electoral? Trata de la aplicación y de la interpretación de la legislación aplicable en la materia electoral. ¿Y cuál es esa legislación? Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, antes se llamaba COFIPE, recuerden ustedes, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hubo uno y después se abrogó ese primer COFIPE, se reformó varias veces, luego se abrogó y hubo un nuevo COFIPE, y ahora, después de la reforma de 2014, tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tenemos también, desde el año 96, esta de las leyes generales en materia electoral, esta es la más antigua. Desde el año 1996 tuvimos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y fue una ley general porque como no había el amparo en materia electoral, se tuvo que crear un medio de impugnación en materia electoral que se llama Juicio de Revisión Constitucional en materia electoral, por virtud del cual los actos de las autoridades electorales locales,
jurisdiccionales son revisados en última instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es lo que yo llamo en mis clases el amparo electoral. Finalmente hubo un amparo electoral y el amparo electoral se materializa en la práctica vía dos medios de impugnación. Uno, el juicio de revisión constitucional en materia electoral, y otro, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En realidad, el juicio de revisión constitucional y el juicio para la protección de los derechos político-electorales constituyen los dos el amparo electoral, lo pongo entre comillas, porque desde que se abandonó la tesis de la incompetencia de origen, el amparo es improcedente en materia electoral, pero estos medios de impugnación en materia electoral funcionan como el amparo electoral. Y esto es desde el año 1996. Por eso es que yo decía que la más antigua de las leyes generales en materia electoral es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y doy la razón por la cual es así. Y tenemos también la Ley General de Partidos Políticos. Antes toda la regulación de los partidos políticos estaba en el COFIPE, pero esto se ha vuelto de tal manera importante, complejo, especializado, de tal manera técnico, que requirió de una ley general que de manera particular se refiriese a la regulación de los partidos políticos. Y luego los delitos electorales, que siempre ha habido delitos electorales, porque siempre ha habido elecciones en nuestro país y siempre ha habido faltas administrativas y siempre ha habido delitos electorales. Los delitos electorales antes estaban en el Código Penal, en el Código Penal Federal, en el caso federal, y en los códigos penales de los estados, donde todavía siguen estando. Pero las reglas generales para establecer y sancionar los delitos electorales están en la ley general. Porque recuerden ustedes que las leyes generales son leyes que establecen un piso común, una base común a la legislación que en esa materia habrán de establecer los estados de la República, de tal manera que la base común para que los códigos penales de los estados de la República y de la Ciudad de México regulen los delitos electorales y sancionen los delitos electorales está en la Ley General en materia de delitos electorales. Y tenemos también, yo señalé otra ley, que es una ley muy importante para efecto de evaluar, de constatar, de contar los votos que los ciudadanos mexicanos expresemos en los procesos de consulta popular, porque la consulta popular se realiza a través del INE y se verifica la constitucionalidad y la legalidad también con los procedimientos, los medios de impugnación en materia electoral que tiene la ley general. Entonces, la Ley Federal de Consulta Popular es otra ley que regula actividades de las autoridades electorales que estoy comentando. Pasemos a la siguiente lámina. Los procedimientos para la designación y renovación gradual de las autoridades electorales. Aquí hay que dejar muy claro que antes nombraban a todos los magistrados, ¿no?, y a todos los consejeros en una sola ocasión. Pero desde 2014 se estableció la renovación gradual tanto de los consejeros electorales como de los magistrados electorales. Y también se modificó la forma como eran nombrados. Veámoslo aquí de manera muy, muy clara. En el órgano superior de dirección, a los integrantes del Consejo General los nombra la Cámara de Diputados.
Pero aquí hay que ver una cosa que es muy importante, que es el Comité Técnico de Evaluación. El Comité Técnico de Evaluación es un ejemplo de colaboración y coordinación interinstitucional regulado desde la propia Constitución. ¿Por qué? Porque el Comité Técnico de Evaluación es el que va a recibir todas las solicitudes que con motivo de la convocatoria pública que expide la Cámara de Diputados para que aquellos que tengan interés en formar parte del Consejo General del INE, como pasó con los 4 consejeros que acaban de ser nombrados, van a la Cámara de Diputados y entregan sus documentos. Y antes eran los propios diputados los que revisaban esa documentación. Pero después de 2014 se crea un comité técnico de evaluación para que no sean solamente los diputados los que participen en el procedimiento de selección y evaluación de los candidatos, sino que en el comité técnico de evaluación intervienen 2 representantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Entonces, el INAI envió a 2 representantes o a 2 personas, más que representantes, son 2 integrantes del Comité Técnico de Evaluación designados por ellos. No son sus representantes porque no van a hacer lo que les digan en el INAI, sino que el INAI escoge a 2 personas muy calificadas para que con la mayor autonomía e independencia ellos evalúen y examinen a las personas que llegan con motivo de la convocatoria pública. Entonces son 2 del INAI, 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no son tampoco representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que son personas muy calificadas que con autonomía e independencia integran el Comité Técnico de Evaluación. Y 3 personas que son nombrados por la JUCOPO. La JUCOPO es la Junta de Coordinación Política. ¿Qué cosa es la Junta de Coordinación Política? Es el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. Es decir, es el órgano de gobierno donde se reúnen los coordinadores parlamentarios de todos los grupos parlamentarios que hay en la Cámara y ellos, con el voto ponderado de cada uno de ellos, van a tomar las decisiones más importantes, como en este caso lo vamos a ver al rato, para la designación de los consejeros electorales, pero en muchas otras decisiones muy importantes en la vida de la Cámara de Diputados con respecto a los procedimientos que son materia de la Cámara de Diputados. Me quedo solamente con el de los consejeros electorales, pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen primero mediante la construcción de consensos, pero si no hay consensos, lo hacen mediante el voto ponderado. Ahí sí, cada coordinador de grupo parlamentario en la Cámara de Diputados tiene su voto, vale tantas veces, o su voto tiene el peso según el número de diputados que tenga su grupo parlamentario. Por eso es que yo hace rato dije que el grupo parlamentario del partido mayoritario en la Cámara de Diputados, que es el partido Morena, pudo haber por sí solo haber impuesto a los 4 nuevos consejeros. La prensa señala que no fue así, sino que, y los propios coordinadores parlamentarios han dicho que hubo un consenso entre ellos, que estuvieron de acuerdo con los 4. Y si no se hubieran puesto de acuerdo, entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Pues que hubieran votado con voto ponderado.
y entonces se hubiera ido al pleno. Pero si en el pleno, si no se hubiera podido lograr la terna que presentara al pleno, se hubiera ido a la insaculación en el pleno. Pero si en el pleno de la Cámara de Diputados no hubieran podido insacular, porque no se pusieran de acuerdo, entonces, ¿a quién iban a votar? Iban a votar todas las quintetas, porque el Comité Técnico de Evaluación, después de examinar y de evaluar y de entrevistar a los candidatos, le propone para cada cargo a proveer, para cada nombramiento a realizar, aquí eran 4, propone una quinteta, propone a 5 de los que llegaron con su solicitud de empleo, por decirlo de manera muy gráfica, más de 300 personas llegaron con su solicitud de empleo y más de 300 personas presentaron en el examen escrito ante los miembros del Comité Técnico de Evaluación en el único lugar donde era posible vigilar a 400 personas que no se fueran a copiar y que estuvieran filmados. Y ese lugar era el salón de plenos de la Cámara de Diputados. Entonces esas más de 300, casi 400 personas que fueron a presentar examen a la Cámara de Diputados fueron seleccionados por el Comité Técnico de Evaluación que presentó la quinteta, 4 quintetas, a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política construyó el consenso y si no hubiera habido el consenso, ¿qué hubiera pasado? Hubieran tenido que insacular, es decir, que sortear a uno de cada quinteta. Pero si por alguna razón en la Cámara de Diputados no hubieran hecho el sorteo, después de un plazo que señala la Constitución, entonces el sorteo de las quintetas lo hubiera hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sede. Entonces vean la importancia política tan importante que tiene este procedimiento, que es muy complejo y que por lo tanto está regulado por la propia Constitución, casi en sus detalles más específicos, como es el caso del Comité Técnico de Evaluación, 2 del INAI, 2 de la CNDH y 3 propuestos por la JUCOP. Bien, entonces, órgano superior de dirección, Consejo General, es nombrado por la Cámara de Diputados con el procedimiento que rápidamente he mencionado y que al rato voy a reiterar. Y los organismos públicos locales electorales, el Consejo General del INE, son los que van a nombrar a los integrantes del Consejo General de cada uno de los 32 OPLES que hay en el país. Por eso también era muy importante que nombraran a los 4 consejeros, porque en este momento, adelanto un dato que voy a dar enseguida con más detalle, en este momento está por definirse la designación de consejeros de OPLES en estados de la República. De hecho, en todos los estados de la República y en la Ciudad de México. Bueno, y luego tenemos que a todos los que dirigen a nivel local y a nivel distrital el INE, son nombrados mediante un procedimiento, que es el que decía yo hace rato al inicio de mi exposición, un procedimiento muy complejo, muy riguroso, muy bien regulado, mediante un estatuto del Servicio Profesional Electoral, para efecto de nombrar a todos los que dirigen el Instituto Nacional Electoral, tanto a nivel de las entidades federativas como a nivel de los distritos electorales plurinominales, como a nivel de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Recuerden ustedes que hay mucha gente trabajando en esto, porque son 300 distritos electorales uninominales, y en cada distrito electoral el INE tiene
un consejo distrital y una junta distrital. Y en cada estado de la República tiene un consejo local y una junta local ejecutiva. Entonces, y luego los OPLES también en cada distrito electoral tienen un consejo distrital y tienen autoridades electorales distritales. Por eso es que yo les decía hace rato que ahí hay un enorme campo de trabajo para aquellos abogados, sociólogos, politólogos, pero también yo conozco y tengo amigos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, arquitectos, licenciados en sociología, en muchas carreras que no son abogados y que son consejeros distritales o consejeros locales. Ya mencioné hace rato que de los 4 consejeros que llegaron no son abogados, la mayor parte de ellos, y que de los 4 nuevos, y que en el caso de las autoridades electorales, yo creo que, por ejemplo, un ingeniero industrial eh, o un licenciado en sistemas que va trabajando en los órganos administrativos de las autoridades electorales y que se va empapando de toda la información jurídica, no solo de la información técnica, informática y matemática que se requiere, llega entonces a estos concursos de selección, que es un servicio de carrera, incluso para los 4 que acaban de ser nombrados, es un servicio de carrera. Es un servicio de carrera abierto. En el otro caso, ya son concursos de carrera cerrados para promoción de los que ya están trabajando en el sistema electoral, en las instituciones electorales. Pero, finalmente, vean ustedes que cualquiera puede iniciar su carrera profesional, licenciado en sistemas, ingeniero industrial, ingeniero civil, en organismos electorales. Vean ustedes, el Registro Federal Electoral requiere a muchos ingenieros en sistemas y a muchos licenciados en sistemas. Así es que no estoy diciendo nada que no pueda o que no esté sucediendo ya en la realidad. Bueno, continuemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿quién lo nombra? La Sala Superior y las salas regionales, los magistrados de Sala Superior y salas regionales, son designados mediante un procedimiento de selección que hace de evaluación de candidatos. Son convocatorias públicas y va todo aquel que siente que tiene los requisitos, que llena los requisitos constitucionales y legales, pero que además satisface los requisitos profesionales de conocimiento de la materia electoral para ir a estos concursos. En el caso del Tribunal Electoral, ahí sí hay que ser abogado necesariamente, como ya lo mencioné hace rato, pero los que se sienten con méritos suficientes para ser tomados en cuenta, llevan su solicitud ante la Suprema Corte de Justicia cuando se expide la convocatoria. En este caso, expide la convocatoria el Senado de la República, evalúa a los candidatos la Suprema Corte de Justicia. Es más, se entrevistan en el Pleno de la Suprema Corte aquellos candidatos que obtienen las mejores calificaciones y que los ministros de la Corte creen que son los que les interesa conocerlos para escucharlos y ver qué es lo que ellos opinan sobre el tema. Debo recordar que en el caso de los 4 consejeros del INE que acaban de ser nombrados, primero fueron escuchados por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación y después fueron escuchados por los integrantes de la JUCOPO. Esta fue la primera ocasión en que los integrantes de la JUCOPO escucharon a los miembros de la quinteta, a todos los que formaban parte de las quintetas, para conocerlos, para escucharlos, para evaluarlos y para decidir quiénes podrían ser los mejor calificados para ocupar el cargo que ahora están ocupando
las 4 personas que hemos identificado ya con nombre y apellido. Bien, entonces, en el caso, intervienen para Sala Superior y Salas Regionales, Suprema Corte y Senado. Pero en el caso de los tribunales electorales de las entidades federativas, allí sí, también hay una convocatoria pública. Todo aquel que crea que puede ser magistrado electoral en el Estado de la República o en la Ciudad de México, va al Senado, entrega sus documentos, y ahí, hasta donde yo recuerdo, solamente se entrega un ensayo escrito, se entrega toda la documentación para ver qué méritos tiene cada uno, y después los senadores integrados en comisiones entrevistan a uno por uno de los que llegan, de tal suerte que cualquiera que cubra requisitos, que entregue su ensayo y que el ensayo y los requisitos, su calidad profesional sea suficiente para ser escuchado por los senadores, se entrevista personalmente con una comisión de senadores, y hay varias comisiones de senadores. Como llega mucha gente, porque son de todos los estados de la República, claro que no todos los estados eligen al mismo tiempo, pero de todos modos son bloques de estados y son muchas solicitudes, y entonces es muy interesante ver cómo en un salón está un grupo de senadores, en otro salón del Senado, aquí en Paseo de la Reforma, hay otro grupo de senadores, y también en otro salón hay otro grupo de senadores entrevistando a los candidatos a magistrados electorales. Y luego tenemos, en el caso de las fiscalías especializadas en delitos electorales, allí va a ser una designación del fiscal. El fiscal general, sea de la República, sea del Estado de la República o de la Ciudad de México, él va a designar a el fiscal especializado para delitos electorales. Pero no lo puede remover tan fácilmente, porque hay por ahí un procedimiento que quedó de ese que yo mencioné hace rato, cuando era Procuraduría y se crearon las 2 fiscalías, y establecieron un procedimiento muy complicado para la designación del fiscal. Ya ese procedimiento ya no se sostuvo, no se mantuvo, pero lo que sí se mantuvo es la dificultad para que pueda ser despedido de su trabajo el fiscal de delitos electorales. Bien, veamos los procedimientos en curso. Ya casi estoy terminando. Tenemos el procedimiento que acaba de terminar, la designación de los 4 consejeros que mencioné. Ya lo he dicho, fueron designados por el Pleno de la Cámara de Diputados a partir de una convocatoria pública. La idoneidad de los aspirantes que acudieron fue calificada por un comité técnico de evaluación, cuyos integrantes son designados por el INAI, por la CNDH y la JUCOPO, ya lo mencioné. El comité técnico de evaluación presentó 4 quintetas a la JUCOPO, la que fue responsable de la construcción de consensos para proponer al Pleno las 4 propuestas. También ya me he referido. Y el comité técnico presenta las 4 quintetas, y también ya lo dije, que de no haber habido consensos, hubiesen sido la propia Cámara o la Suprema Corte de Justicia de la Nación las que hubiesen designado mediante insaculación de los integrantes de las quintetas a los 4 consejeros. Pero como sí hubo consenso, ya también lo he platicado, fueron votados por el Pleno. Continúo con los procedimientos en curso. Actualmente se lleva a cabo el proceso de renovación de consejeros integrantes de los órganos superiores de dirección de los OPLES. Estos son designados por el Consejo General del INE a partir de una convocatoria pública. Son designados a partir de una convocatoria pública,
y que tiene las siguientes etapas. Y esto se está realizando en este momento, en estos días. Entrega de documentos y calificación de que cubran requisitos. Y hay una cosa muy interesante. En el procedimiento actual, el examen es un examen que se realizó en línea. Primero fue para un grupo de estados, luego fue para otro grupo de estados, pero el examen fue en línea y cada uno de los aspirantes lo pudo contestar desde su casa o bien fue a una junta local ejecutiva del INE y ahí le prestaron una computadora si es que tenía dificultades para bajar el programa de cómputo que se aplica para ese tipo de exámenes. Entonces, los que tienen facilidad para la computadora y bajar estos programas y seguir todo el procedimiento desde su casa, pues lo hicieron desde su casa, y los que tuvieron alguna dificultad, pues con anticipación pidieron que les prestaran una computadora ya con el examen listo para que lo resolvieran en el propio Instituto Nacional Electoral en algún lugar del país. No en su casa, sino en el lugar más cercano a su casa, del INE. Después del examen final, del examen en línea, perdón, los mejores calificados pasan a una siguiente etapa en la que entregan los originales de su documentación que antes habían mandado en línea para que sean cotejados los originales, y una vez que califican dicha documentación y que presentan un ensayo sobre temas electorales, también tienen una entrevista y los mejor calificados son propuestos al Pleno del Consejo General del INE, donde se decide la designación de esos consejeros de los OPLES en todo el país. Termino ya con la propuesta de alternativas viables. Al inicio de la actual legislatura federal, se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados foros de consulta respecto del contenido de una eventual reforma constitucional en materia electoral, e incluso algunos diputados empezaron a presentar iniciativas de reforma constitucional. La primera semana de septiembre de este año inicia el proceso federal electoral del año próximo, por lo que la culminación de dicha reforma constitucional previsiblemente corresponderá a la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados. Pudiera suceder que cuando pase todas estas restricciones de movilidad, se continúe o se culmine una nueva etapa de consulta popular y todavía esta legislatura pudiese aprobar la reforma constitucional siguiente. Pero esa es una posibilidad. Yo creo que lo más viable, lo que a mí me parece que va a suceder más fácilmente es que si hay reforma constitucional, y seguramente la habrá, yo voy a hacer una propuesta de reforma constitucional enseguida y con eso voy a cerrar mi exposición, tendrá que ser en la próxima Cámara de Diputados, no en la actual. Afortunadamente, en sede académica, siempre es posible formular algunas propuestas respecto al procedimiento que mejor garantice la idoneidad profesional, pero también la autonomía, independencia e imparcialidad de las autoridades electorales. Y por eso es que en la académica yo hago la siguiente propuesta. Me limito a la designación de consejeros del INE y de su presidente. Ya les platiqué cómo es que
se designan hasta hace una semana que designaron a los más recientes. ¿Cómo podemos mejorar eso? Yo digo que las propuestas de reforma, sean sede académica, sean sede legislativa, pueden ser múltiples y muy variadas. Algunas pueden ser unas propuestas de ruptura con los precedentes y otras de continuidad con lo que ya existe. La propuesta que yo formulo enseguida solo es de continuidad para llevar a cabo una reforma que permita, uno, asegurar el cumplimiento en cada una de las etapas del proceso de selección y designación de consejeros electorales y de su presidente, el principio constitucional de máxima publicidad. Porque hubo algunas cuestiones que no fueron hechas públicas, que algunos de los que participaron impugnaron esa opacidad, esa falta de publicidad ante el Tribunal Electoral, pero al final de cuentas el Tribunal Electoral desechó sus argumentos. Entonces, yo propongo una reforma que asegure el cumplimiento del principio de máxima publicidad a lo largo de todo el proceso. En segundo lugar, una reforma que permita también asegurar los derechos de acceso efectivo a la justicia y de tutela judicial efectiva a quienes participan en el proceso de selección y designación. ¿Por qué me preocupa esto? Porque varias de las personas que impugnaron, que acudieron a la convocatoria, que consideraron que sacaron muy buenas calificaciones y que deberían ser tomados en cuenta, impugnaron y pidieron que se revisara el proceso. Y entonces, ¿qué les dijo el Tribunal Electoral? Ya es un hecho consumado. El Comité Técnico de Evaluación ya dejó de existir y por lo tanto desechamos todo lo que ustedes están solicitando. Yo por eso pido o sugiero una reforma en la que se aseguren los derechos de acceso efectivo a la justicia y de tutela judicial efectiva a quienes participen en el proceso de selección y designación. Pero también propongo una reforma que permita asegurar el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en la integración del Consejo General. Ya vimos que el Consejo General actualmente quedó 6-5, 6 varones, 5 mujeres. Pero ¿por qué no pudo haber quedado 5-6? O sea, 5 varones y 6 mujeres. De tal manera que, porque hubo incluso impugnaciones en este sentido ante el Tribunal Electoral de personas mujeres, aspirantes mujeres, que hicieron valer el principio de paridad de género y que trataron de hacer valer acciones efectivas para poder llegar al cargo. También propongo una reforma que permita ampliar la colaboración interinstitucional con la intervención de uno de los otros 2 poderes federales, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Esto ya sucede en la designación de magistrados electorales, lo acabamos de ver, y de integrantes del Consejo General de la Judicatura Federal, también lo acabamos de ver, así como de otro órgano constitucional autónomo. Ya intervienen el INAI y la CNDH, y yo propongo que intervenga en el proceso el propio INE, por una razón muy sencilla, porque, como lo acabo de mencionar, el servicio profesional más importante a nivel nacional es el que maneja el INE, de tal manera que si hay alguien que tiene una enorme experiencia en servicio profesional de carrera es el INE, y esa es una experiencia que yo propongo que deba ser aprovechada. Y también propongo aprovechar la experiencia, bueno, es lo que estoy comentando, aprovechar la experiencia del INE derivada de su conducción del Servicio Profesional Electoral Nacional, pero equilibrada con la visión de Estado propia de la función estatal electoral, que le agreguen
los integrantes de los poderes federales que intervengan. Continúo. En consecuencia, propongo reformar los incisos A y B y agregar un inciso F del apartado A de la base quinta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que en el inciso A se realice la adición necesaria para que la convocatoria asegure el principio de máxima publicidad en todas y cada una de las etapas del proceso de elección de consejeros y de su presidente. También, en dicho inciso A, realizar la adición necesaria para ampliar a 9 personas la integración del Comité Técnico de Evaluación, con 2 integrantes designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien por el Consejo de la Judicatura Federal. Son 2 órganos que tienen mucha experiencia, uno en la selección de magistrados electorales, el Pleno de la Corte, y otro en el servicio judicial de carrera, en la designación de magistrados electorales, de magistrados de circuito, el Consejo de la Judicatura Federal. De tal manera que son 2 órganos con gran experiencia en procesos de selección de funcionarios del más alto nivel de la República. Y hay que aprovechar esa experiencia. Y señalo que esta reforma que yo propongo permita que en el inciso B se amplíe a 7 el número de personas que seleccionará el Comité Técnico de Evaluación, por lo que ya acabo de mencionar. Y además adicionar un nuevo inciso F en el que se establezca que la convocatoria se expedirá con la debida oportunidad para asegurar que los aspirantes inconformes con los resultados de cada una de las etapas del proceso estén en posibilidad de ejercer sus derechos de acceso efectivo a la justicia y de tutela judicial efectiva, así como permitir acciones afirmativas para hacer valer el principio de progresividad de los derechos humanos de las y los participantes. De esta manera, yo les agradezco mucho a ustedes su atención para el tema que acabo de desarrollar y le agradezco nuevamente al señor rector de la Universidad de Jalapa, al doctor Carlos García Méndez. Le agradezco mucho a mi director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, la oportunidad de haber desarrollado este tema, y saludo igualmente y agradezco la colaboración del secretario técnico del instituto, del doctor Ubaldo Márquez Roa. Estoy a sus órdenes, doctor Vázquez Azuara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, distinguido doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Sin duda alguna nos ha compartido una extraordinaria disertación. Verdaderamente ha sido sumamente enriquecedora. No me queda la menor duda que para todas y todos los cibernautas que nos están acompañando, para la comunidad académica y para el público en general, que precisamente están advirtiendo esta magistral disertación, pues nos ha quedado sumamente claro todo este andamiaje. En un lapso de tiempo relativamente breve hemos podido visualizar no solo desde los antecedentes iniciales de esta transformación político-electoral en México, sino hemos culminado con la comprensión de las autoridades que involucran los procesos electorales, de la designación de los consejeros. Hemos podido conocer claramente cuáles fueron los pormenores, pero además, doctor, usted nos obsequia una brillante propuesta que desde este mismo momento, desde la academia, hago votos porque llegue a los oídos de las legislaturas futuras y se puedan incorporar, porque me queda muy claro prácticamente la manera en que usted nos ha presentado esta propuesta. Coincido plenamente en que debe haber un recurso judicial efectivo que trascienda más allá de un requisito
a materialmente tutelar esos derechos humanos, atento a la progresividad que de manera muy acertada nos ha explicado. Doctor, verdaderamente quiero felicitarlo a nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, y a nombre propio, queremos externarle una profunda felicitación por la claridad de su disertación, por el nivel tan claro que nos ha generado, sobre todo en esta estructura, y por supuesto que nos ha enriquecido muchísimo sobre la visión que representa la designación tanto de consejeros del Instituto Nacional Electoral como eventualmente la designación de los consejeros del OPLE, que bueno, como bien ha referido, pues está ya también en proceso y que seguramente estaremos viendo pronto estas designaciones. Y bueno, desde este momento, doctor, quisiéramos comprometerlo públicamente a que, bueno, ya llegados los procesos, también nos distinga con una disertación para una mejor comprensión y claridad de la comunidad académica y universitaria que siempre nos complacen con la sintonía. En este sentido, doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, le queremos reiterar nuestro agradecimiento. Ha sido una extraordinaria disertación y muy enriquecedora. Y bueno, pues de esta manera cerramos este evento académico, no sin antes reiterar también nuestro agradecimiento a todas y todos quienes nos acompañaron a lo largo de esta conferencia magistral, nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues recordarles que seguiremos advirtiendo el desarrollo de eventos académicos precisamente a través de la Universidad de Jalapa y su Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, con el ánimo de seguir fortaleciendo el conocimiento de rigor académico y científico en los diferentes tópicos que son de interés de toda la colectividad. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, también les agradezco nuevamente la gentileza de su asistencia. Reitero, a nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, también les externamos un cordial afectuoso saludo y por supuesto nuevamente nuestro reconocimiento y admiración a la brillante disertación del doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Que tengan todas y todos una excelente semana y no nos despedimos, nos vemos muy pronto en los siguientes eventos académicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.